Abogados Región Tulancingo, que preside el doctor Alfredo Cruz León. Hoy nos acompañan los licenciados Mónica Elizabeth García Granados, Saraí Pintor García y el licenciado José Adán Márquez Castillo. Un tema muy importante el que van a tocar en este día, que tiene que ver con los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. Hablábamos de este caso de la menor de 12 años en una relación marital con un sujeto de 60 años. ¿Sí? Sí, los papás, ¿dónde están? Pero bueno, mejor platico. ¿Por qué no empezamos, licenciado? Usted dice, primero las damas, ¿no? Primero las damas. Licenciada, ¿su nombre? Mónica Elizabeth García Granados. Licenciada Mónica, ¿cómo está? Buenos días y bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenos días para todos los radioescuchas y para todos los aquí presentes. A nombre del Colegio de Abogados de Tulancingo, presidido por el doctor Alfredo Cruz, agradecemos el espacio que nos otorgan. Pues para hablar de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes, nos vamos a los antecedentes, que son los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas, que son los beneficios que están sostenidos por la dignidad humana, donde la correcta realización resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. También como antecedente aquí en México, vemos que en 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se crea la Dirección General de Derechos, precisamente la de Derechos Humanos, y un año después, en 1990, es cuando por decreto presidencial ya se crea la institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya la CNDH. Entonces, ya como organismo desconcentrado, esta institución, precisamente para irnos más al enfoque de los derechos de los niños, esto es que tienen su origen en Francia, a mediados del siglo XIX, con la idea de ofrecerle protección especial para todos estos pequeñitos, porque se tenía la idea de que eran adultos pero pequeños. Entonces es cuando, a raíz de todo esto, de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se les da la oportunidad a los niños de ser más protegidos. Claro. Ahora, los derechos de las niñas, niños y adolescentes están previstos en nuestra Constitución Política, precisamente en el artículo 4, y de ahí nos basamos en la ley, que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 2014 aquí en nuestro país, la cual reconoce como titulares de derecho a nuestros niños, niñas y adolescentes. En su artículo 5 nos menciona que las niñas y los niños son los menores de 12 años y los adolescentes son los que tienen entre 12 y menos de 18 años cumplidos. Perfecto. Pues ahora me toca el turno a la licenciada Saraí Pintor García. No sé si ustedes han escuchado expresiones, ahorita oyendo a la licenciada, expresiones en algún momento que, pues ellos son niños, ellos qué saben, ellos qué, pues ellos muchos, ¿no? Ellos son mucho, vaya, mucho es la semilla, sí, son menores, así de fácil. Licenciada, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por escucharnos y prestarnos este espacio para hablar de un tema muy importante. Yo creo que los niños son la base de nuestro futuro. Sí, la semilla, claro. Y si no cuidamos esas bases, se nos puede corromper y además se nos vuelve una arma. Y por eso ahora existe demasiada violencia. En realidad, bueno, hay muchos temas sobre los derechos de los niños, pero vamos a hablar de uno muy importante, que es actualmente la vulnerabilidad del derecho del abuso sexual. Sí. Sufren muchísimos niños abuso sexual. Y a veces de quienes deberían protegerlos, ¿no? Exactamente. Eso de los padres, qué horror, nos dolor. dice que las estadísticas, que los que realmente atentan contra ellos son los más allegados. Sí. Entre ellos son los educadores, los que los cuidan, la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, los sobrinos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, nuestro código penal para Hidalgo
nos dice que el abuso sexual es el manoseo, cosas que incitan al abuso sexual, cosas que van en contra de él. Entonces, ¿qué hacemos para identificarlo? Ojo, no quiere decir que si veo alguna de estas características mi hijo esté sufriendo abuso sexual, pero si hay más de una, entonces sí, como que sería esto, como que el niño no duerma, que no coma, que tenga pesadillas. Que retroceda, ¿no? Por ejemplo, hay niños que pues ya avanzaron, por ejemplo, ya no hacen en el pañal, ya, ni en la nica, ya van a la de repente, ¡pum!, sí, ya se orinan en la cama. O... Exactamente, que tengan miedo de ir a cierto lugar, que estén más callados. Entonces, más agresivos. Sí, agresivos. En los adolescentes, pues es peor, ¿no? Porque aparte las hormonas los hacen, pues, estallar, porque ellos pueden caer en las drogas, pueden cortarse, como hace unos años, ¿no? Sí, hacerse daño a sí mismos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ajá, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como papá? Si lo identifico, obviamente es denunciar. No dejarlo pasar ni porque sea el primo o el hermano, no denunciar. Debemos denunciar para que nuestros niños estén bien. Es lo más importante, bueno, en mi caso, nuestros hijos. Claro. Ayudarlos, platicar con ellos y no dejar que se derrumben, porque en el futuro ese niño se puede convertir en un violador. Sí, es un psicópata. Sí, un psicópata. Entonces, el licenciado Adán nos va a platicar de algunos centros de ayuda donde pueden asistir las personas que no tienen... Y de forma gratuita. Y de forma gratuita, que no pueden pagar un abogado o un psicólogo. Siempre hay la posibilidad de contratar un abogado. En este caso, pueden ir a cualquier abogado particular y él les recomendará qué hacer. O en su caso, también pueden acercarse al Colegio de Abogados. El licenciado Alfredo organiza brigadas de asesorías gratuitas en las cuales pueden asistir. Así es. Entonces hay que estar informados, al pendiente y asistir, y entonces se les asesorará. Que la falta de dinero no sea un pretexto. Exactamente. Y además estábamos platicando con el licenciado que es muy importante que sigan con el tratamiento, porque llegan al tratamiento, se van, bueno, ya se identificó cuál es el caso, y ya van un mes y ya no vuelven a ir al tratamiento, o ya no siguen con la denuncia por miedo, por desidia, o también es porque no tienen dinero y están trabajando y ya no llevan al niño al tratamiento, pero es muy importante que lo hagan. Lo que decía es una realidad. Si nos vamos a las estadísticas, vamos a la historia, vamos a encontrar asesinos seriales que en su momento, violadores, ¿no?, que en su momento pues también fueron víctimas de abuso sexual. Eso no los justifica, pero pues ahí está el antecedente, lo que usted decía, ¿no? Estamos formando y estamos permitiendo que crezca un monstruo que se nos puede revelar en cualquier momento. Sí, y otra cosa muy importante que quería mencionar es que los papás tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de subir fotos de nuestros hijos en las redes sociales. Ahora con tanto comunicación, los padres, algunos, se han vuelto descuidados y suben fotos de sus hijos cuando se están vistiendo, cuando están en el baño, cuando tienen poca ropa. Eso hace, y también es un medio de violación hacia la privacidad del inocente, porque el niño no tiene la capacidad de decir, mamá, sí puede subir esa foto o no subirla, ¿no? Al final de cuentas, en algún momento de su vida, cuando crezca el niño, va a decir, oye, no te di permiso de que subiera. Como la clásica foto que enseñaban en los álbumes nuestros abuelitos, ¿no?, de los bebés en cueros enseñando las pompas, que daba el novio, la novia, pero ahora ya es en redes sociales y eso es muy grave. Sí, bueno, estamos viendo 3 casos que fueron contactados a través de redes sociales, mujeres pues ya en periodo de gestación, y su final fue trágico, ¿no? Al final de cuentas tenemos que tener cuidado, ya te tienes que cuidar de todo, absolutamente de todo, y sobre todo de las redes sociales, porque de ahí te vigilan, de ahí sacan toda tu información. Entonces yo les invito a que cuidemos a nuestros hijos y que no subamos ese tipo de fotografías y tengamos cuidado qué es lo que estamos compartiendo y con quién lo estamos compartiendo. Al final de cuentas, pues, ellos son lo más importante. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora saludamos al licenciado José Adán Márquez Castillo. Buenos días. Hola, muy buenos días. A tu auditorio también saludarlo con gusto. Sí, efectivamente, me gustaría, antes de empezar con los centros de ayudas y estos sistemas, recalcar lo que dijo la licenciada Mónica sobre que desde 1990, cuando ratifica el Estado mexicano la Convención sobre los Derechos
de los niños, el Estado mexicano queda obligado a cumplir con estas disposiciones y a adoptar diversas formas de ayuda en pro de estos derechos. Es así como la Constitución sufre, ya lo habían recalcado, una reforma en su artículo 4, y se crea la Ley de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes, en el que toma fundamento el Estado mexicano para crear instituciones, como por ejemplo CIPINA. ¿Qué significa CIPINA? Se podrán preguntar. O sea, la sigla significa Sistema Integral de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes. Este sistema es un sistema por el cual se coordinan, diseñan programas y planes y estrategias para garantizar que se hagan valer los derechos de los niños. También se pueden trazar parámetros para que los niños y niñas hagan valer sus pensamientos como ciudadanos libres y creativos. Este sistema está creado, por lo menos en el estado de Hidalgo, nació en diciembre del 2015, en los 84 municipios, como decreto de nuestro gobernador. Entonces, la gente que haya sido vulnerado, haya visto un caso de vulneración en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pueden acudir a este sistema como primera instancia y pedir ayuda, ya que estos sistemas tienen ayuda psicológica, de trabajadores sociales, ayuda jurídica, pero también pueden ayudarlos al acompañamiento y a la asesoría para llevarlos a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que está ubicada aquí en Tulancingo. Aquí, muy cerca, en la calle Corregidora, entre 21 de marzo y Manuel Fernández Soto. Efectivamente. A un lado de las oficinas de tránsito municipal, ahí está su Procuraduría. Así es. Pues yo les agradezco muchísimo, como siempre, el que hagan uso de estos micrófonos, de esta casa radiofónica, para compartir sus conocimientos, para asesorar, para orientar a la gente que en ocasiones, por falta de recursos, por falta de información, pues no hace valer sus derechos. Y este tema pues es muy importante porque lo decían, estamos hablando de la semilla, ¿no? De la semilla de la sociedad, y que pues es un sector muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Y a veces quienes, insisto, nos toca cuidarlos somos quienes los ponemos de apechito. Sí. Así es. Adelante, Liz. Bueno, habría que recordar que nos acerquemos, que nos asesoremos, que no olviden asesorarse para que nosotros podamos ayudarlos. Digo, evidentemente pueden ir con un abogado privado o también pueden acercarse al colegio de abogados. Podemos dejarles aquí los números del licenciado Adán, que se dedica a eso, a la protección de los niños y adolescentes, o también de sus servidores, para que podamos asesorarlos. Eso nos los dejan, por favor. Claro, y muchas gracias por invitarnos. No, al contrario. Estamos muy contentos. Aquí es tu casa. Muchas gracias, estamos muy contentos. Lo sabe el doctor Alfredo Cruz León. Sí, muchas gracias por invitarnos y ojalá nos vuelvan a invitar para platicar de estos temas que son muy importantes, muy a fondo, y si alguien quiere un tema específico, pues con mucho gusto lo preparamos. Yo quiero un tema específico, díganle al doctor, a ustedes. Acaba de aprobar el Senado una cuestión que ha causado mucha polémica, ¿no? Que todos los mexicanos mayores de 18 años ya morimos y en consecuencia nuestros órganos, sí, la donación es de muy órganos. controvertido. Entonces, habrá quien estemos a favor de la donación de órganos, ¿no? Sí. Entonces, habrá quien diga, pues sí, adelante. Ya tomen mis órganos, pero habrá quienes de plano nos aterre, o de plano por cuestiones incluso religiosas, digan no. Que por ahí vi que se puede hacer expresa nuestro deseo de no donar órganos a través de un escrito, pero si a duras penas dejamos testamento, bueno, quien tiene propiedades, ¿no? Claro. Mucho menos vamos a estar, pero habrá quienes ni siquiera estemos imaginando en morir y sucede eso. Yo creo que es un tema que valdría la pena abordar. Y la familia, ¿no? El golpe para la familia que digan, voy a donar tus órganos. Ajá, hay gente que quiere donar órganos, pero eso platicando incluso con gente del sector salud nos dice, hay gente que quiere donar órganos, pero la familia dice, no, aunque la persona en vida lo haya expresado, la familia dice, no. Sí, sería un tema muy interesante y con mucho gusto si nos lo invitan. Aquí estaremos. Ahí está en volado, a ver quién designa el doctor Alfredo Cruz León, presidente del Colegio de Abogados. Un saludo por favor a él y un saludo a todos ustedes y gracias por hacer uso de estos micrófonos. Nosotros